Berkeley. Sentado tras el escritorio de su desordenado despacho, Malcolm levantó la vista al entrar su ayudante Beverly. La seguía un mensajero de DHL con un pequeño paquete. Perdone que le moleste, doctor Malcolm, pero tiene que firmar estos papeles. Es la muestra que esperábamos de Costa Rica. Malcolm se puso de pie y rodeó el escritorio. Ya no usaba bastón. En las últimas semanas se había ejercitado de firme para caminar sin apoyo. Aún le dolía a veces la pierna, pero estaba resuelto a mejorar. Incluso su fisioterapeuta, una mujer permanentemente alegre llamada Cindy, había hecho un comentario al respecto. Vaya, doctor Malcolm, después de tantos años y ahora de repente se siente motivado, había dicho. ¿Qué le ha pasado? Bueno, ya sabe, había respondido Malcolm. Uno no puede depender de un bastón toda su vida. La verdad era otra. Ante el inquebrantable entusiasmo de Levin por la hipótesis del mundo perdido y la ilusión con que lo llamaba por teléfono a cualquier hora del día o de la noche, Malcolm había empezado a reconsiderar su propia actitud y había llegado a la conclusión de que era posible, o incluso probable, que existiesen animales extintos en algún lugar remoto en el que hasta entonces nadie hubiese pensado. Malcolm tenía sus propias razones para creerlo, pero apenas se lo había insinuado a Levin. En cualquier caso, era la posibilidad de que dicho lugar fuese a otra isla, lo que le había inducido a caminar sin bastón. Quería prepararse para una futura visita a esa isla, por tanto, empezó a esforzarse día a día. Él y Levin habían restringido la búsqueda a una serie de islas situadas en aguas costarricenses, y Levin siempre se dejaba arrastrar por su entusiasmo. Para Malcolm, en cambio, seguía siendo una mera hipótesis. Se negaba a entusiasmarse hasta tener pruebas sólidas, fotografías o muestras de tejidos, que demostrasen la existencia de nuevos animales, y hasta el momento no había visto nada en absoluto. No estaba seguro de si sentía decepción o alivio. Malcolm cogió el sujetapapeles del mensajero y firmó rápidamente en la primera hoja. Entrega de materiales. Muestras excluidos. Investigación biológica. Tiene que rellenar las casillas, indicó el mensajero. Malcolm leyó la lista de preguntas que llenaba la hoja, acompañada cada una de sus respectivas casillas. ¿Era un espécimen vivo? ¿Era el espécimen un cultivo de bacterias, hongos, virus o protozoos? ¿Estaba registrado el espécimen según un protocolo de investigación establecido? ¿Era un espécimen contagioso? ¿Procedía el espécimen de una granja o criadero de animales? ¿Era el espécimen materia vegetal, semillas, propagativas o bulbos? ¿Era el espécimen un insecto o materia relacionada con un insecto? Marcó todas las casillas del no. La hoja siguiente también, dijo el mensajero. Echó una ojeada al despacho fijándose en los papeles apilados de cualquier manera y los mapas con tachuelas de colores clavadas que cubrían las paredes. ¿Hacen investigaciones médicas aquí? Malcolm pasó la hoja y firmó el segundo formulario. No. Aún hay otra, señaló el mensajero. La tercera hoja eximía de responsabilidad a la empresa de los transportes. Malcolm la firmó también. Adiós y buenos días, se despidió el mensajero. Al instante Malcolm se encorvó con una mueca y descansó su peso en el borde del escritorio. ¿Todavía le duele?, preguntó Beverly. Llevó el espécimen a la mesa auxiliar, apartó unos papeles y se dispuso a desenvolverlo. Estoy bien, contestó Malcolm. Miró el bastón que estaba apoyado en su butaca, al otro lado del escritorio. Respiró hondo y cruzó lentamente el despacho. Beverly retiró el envoltorio del paquete, dejando a la vista un pequeño cilindro de acero inoxidable del tamaño de un puño. El tapón de rosca estaba precintado con el símbolo de la triple hoja que advierte de peligro biológico. El cilindro llevaba adosada una pequeña bombona con una válvula metálica. Contenía el gas refrigerante. Malcolm enfocó el cilindro con la lámpara y dijo: «Veamos,
¿A qué venía tanto entusiasmo? Rompió el precinto y desenroscó el tapón. El gas salió con un silbido y una ligera varada blanca de condensación. La cara externa del cilindro se empañó. Echó una ojeada al interior y vio una bolsa de plástico y un papel. Volvió el cilindro boca abajo y vertió el contenido en la mesa. En la bolsa había un pedazo irregular de verde carnosa de unos 10 centímetros cuadrados con una pequeña etiqueta verde de plástico. Lo levantó a la luz, lo examinó con una lupa y lo dejó nuevamente en la mesa. Observó la piel verde y la textura granulada. Podría ser, pensó, podría ser. Beverly dijo, llama a Elizabeth Hellman al zoo y dile que quiero enseñarle una cosa. Adviértele que es confidencial. Beverly asintió y salió a telefonear. Una vez solo, Malcolm desenrolló el papel que acompañaba la muestra. Era un fragmento de una hoja de papel pautado. En mayúsculas se leía. Yo tenía razón y tú estabas equivocado. Malcolm arrugó la frente. Ese hijo de puta, pensó. Cuando hayas avisado a Elizabeth, telefoné a Richard Levine a su despacho. Tengo que hablar con él ahora mismo. El mundo perdido. Richard Levine apretó la cara contra la roca tibia del acantilado y se detuvo a recobrar el aliento. 150 metros más abajo, el mar se agitaba y las olas blancas y resplandecientes embestían las rocas negras con un ruido atronador. El barco que lo había llevado hasta allí navegaba ya con rumbo a este y no era más que una mota blanca en el horizonte. Había tenido que marcharse, porque no existía un solo puerto seguro en aquella isla inhóspita y desolada. En esos momentos se hallaban librados a su suerte. Levine respiró hondo y miró a Diego, que subía por la pared del acantilado a unos 6 o 7 metros por debajo de él. Diego cargaba con la mochila que contenía todo el equipo, pero era joven y fuerte. Sonrió jovialmente y señaló hacia lo alto con la cabeza. —¡Ánimo! —exclamó—, ya estamos cerca. —Eso espero —dijo Levine, al examinar el acantilado con los prismáticos desde el barco. Aquel le había parecido un buen sitio para realizar el ascenso, pero en realidad se trataba de una pared casi vertical y muy peligrosa, porque la roca, de origen volcánica, se desmenuzaba fácilmente. Levine levantó los brazos y extendió los dedos buscando otro asidero. Al aferrarse a la roca se desprendieron pequeños guijarros y le resbaló la mano. Volvió a agarrarse y ascendió un poco más. Respiraba entrecortadamente a causa del cansancio y del miedo. —Ya solo quedan casi 20 metros —le alentó Diego. —Lo conseguirá. —Claro que lo conseguiré —masculló Levine, teniendo en cuenta la alternativa. Conforme se acercaba a lo alto del acantilado, el viento arreciaba, silbándole en los oídos y tirándole de la ropa. Levine tenía la situación de que intentaba arrancarlo de la pared rocosa. Miró hacia arriba y vio el denso follaje que crecía justo al borde del acantilado. —Ya casi estamos —pensó—, casi. Con un último esfuerzo logró encaramarse a la cima y, desfallecido, rodó entre los helechos húmedos. Todavía jadeante, volvió la cabeza y vio asomar a Diego, fresco sin el menor indicio de cansancio. Ya a lo alto, Diego se sentó en cuclillas sobre el musgo y sonrió. Levine fijó la mirada en las enormes hojas de helecho que pendían sobre su cabeza y dejó escapar la tensión acumulada durante el ascenso en forma de largas y trémulas exhalaciones. Le ardían las piernas. Pero no le importaba. Por fin estaba allí. Contempló la selva que lo envolvía. Era un bosque primario, no alterado por la mano del hombre, exactamente tal como lo mostraban las imágenes del satélite. Levine no había tenido más remedio que fiarse de las fotografías del satélite porque no existían mapas de las islas privadas. Aquel lugar era una especie de mundo perdido, aislado en medio del Océano Pacífico. Levine escuchó el silbido del viento y el rumor de las palmeras, cuyas hojas desprendían gotas de agua que le mojaban el rostro.
De pronto oyó un sonido lejano como el reclamo de un ave, pero más grande, más resonante. Escuchó atentamente y lo oyó de nuevo. Un chasquido cercano lo obligó a volver la mirada. Diego acababa de prender una cerilla y se disponía a encender un cigarrillo. Levin se incorporó al instante y le apartó de un golpe la mano, indicándole su desaprobación con la cabeza. Diego, desconcertado, frunció el entrecejo. Levin se llevó un dedo a los labios y señaló en dirección al reclamo del ave. Diego hizo un gesto de incomprensión y lo miró con indiferencia. Aquello no le inquietaba, no veía razón para preocuparse. Obviamente no sabía con qué se enfrentaba, pensó Levin, mientras abría la mochila de color verde oscuro y empezaba a montar el imponente rifle Lindstad. Lo había fabricado especialmente para él, en Suecia, y representaba lo mismo en tecnología para el control de animales. Enroscó el cañón en la culata, cargó el cargador Flügger y comprobó la carga de aire comprimido. Y le entregó el rifle a Diego, que lo cogió con un gesto de incomprensión. A continuación, Levin sacó de la mochila la pistola enfundada, una Lindstad negra de metal anodizado, y se la ciñó a la cintura. Desenfundó el arma, verificó 2 veces el seguro y volvió a guardarla en la funda. Luego se puso en pie e indicó a Diego que lo siguiese. Diego cerró la mochila y se la echó a los hombros. Se alejaron del acantilado e iniciaron el descenso por la empinada ladera. La ropa se le escapó casi de inmediato debido a la humedad de la vegetación. Apenas tenía visibilidad. La selva los rodeaba por todas partes y alcanzaban a ver apenas unos pasos por delante de ellos. Los helechos, de unos 7 metros de altura y tallos ásperos y erizados, tenían enormes frondas, comparadas a un hombre en longitud y anchura. Y por encima de los helechos, el tupido follaje de las copas de los árboles impedía casi por completo el paso del sol. En la penumbra avanzaron silenciosamente por la tierra húmeda y esponjosa. Levin se detenía con frecuencia para consultar su brújula de pulsera. Bajaron por la escarpada pendiente en dirección a oeste, hacia el interior. Levin sabía que la isla se había formado sobre los restos de un antiguo cráter volcánico, desgastado por siglos de erosión climática. El terreno interior se componía de una serie de crestas montañosas que conducían al lecho del cráter. Pero allí donde se hallaban, en el extremo oriental, el paisaje era abrupto, irregular y engañoso. La sensación de aislamiento, de haber regresado a un mundo primigenio, se palpaba en el aire. Levin notaba que el corazón le latía con fuerza mientras descendía por la pendiente. Cruzaban un riachuelo pantanoso y empezaba a subir de nuevo. En lo alto de la siguiente cresta se abría un claro en la vegetación y sintió una agradable brisa. Desde aquella altura se avistaba el extremo opuesto de la isla, el duro y negro contorno de una costa peñascosa a kilómetros de distancia. Entre su posición y aquellos acantilados no se veía más que la suave ondulación de la selva. «Fantástico», comentó Diego, deteniéndose junto a él. Levin le obligó a callar de inmediato. «Pero si estamos solos», protestó Diego, señalando el paisaje. Levin, enojado, negó con la cabeza en un gesto de recriminación. Se lo había dicho claramente a Diego en el barco. Una vez en la isla, de charla nada. Nada de loción para el pelo, nada de colonia, ni nada de tabaco. La comida debía ir guardada en bolsas de plástico con cierre hermético. Todo tenía que empaquetarse con extremo cuidado. Debía evitarse cualquier otro olor o ruido. Había advertido a Diego una y otra vez sobre la importancia de esas precauciones. Sin embargo, como ahora resultaba evidente, Diego no le había prestado la menor atención. No había entendido nada. Levin, furioso, le dio un codazo y volvió a negar con la cabeza. «Por favor, aquí solo hay pájaros», dijo Diego, sonriendo. En ese preciso instante oyeron un sonido grave y retumbante, un grito sobrenatural que surgía de algún lugar del bosque. Al cabo de un momento se produjo un segundo grito en respuesta al anterior en otra parte de la selva.
Diego miró con los ojos muy abiertos. ¿Pájaros?, preguntó Levin, formando la palabra con los labios sin emitir sonido alguno. Diego guardó silencio, se mordió el labio y observó el bosque con expresión de asombro. Al sur, las copas de los árboles empezaron a moverse, toda una sección del bosque que pareció cobrar vida de repente como agitada por el viento. Pero el resto del bosque permanecía inmóvil. No era el viento. Diego se santiguó. Oyeron otros gritos que se prolongaron durante casi un minuto. Después se impuso de nuevo el silencio. Levin salió del claro e inició el descenso entre la espesura, adentrándose más en la isla. Avanzaba a paso rápido, con la vista baja por temor a cruzarse con alguna serpiente, cuando oyó un suave silbido a sus espaldas. Al volverse, vio que Diego señalaba hacia la izquierda. Levin retrocedió. Se abrió paso entre la vegetación y siguió a Diego. Se había encaminado hacia el sur. Pasado unos minutos, se tropezaron con dos señales paralelas en la tierra. La hierba y los helechos habían vuelto a crecer en ellos, pero sin duda se trataba de una antigua pista de jeeps que se penetraba en la isla. Naturalmente, continuaron por allí. Levin sabía que el avance sería mucho más rápido por un camino ya abierto. Con un gesto, Levin indicó a Diego que dejase la mochila. Es su turno. Se encargó el peso a los hombros y ajustó las correas. En silencio, siguieron por el camino. En algunos puntos de la vegetación había vuelto a crecer de tal modo que las rodaderas apenas se veían. Era evidente que el sendero no se utilizaba desde hacía años y la selva estaba siempre dispuesta a recuperar el terreno perdido. Tras él, Diego lanzó un gruñido y juró en voz alta. Al volverse, Levin vio que Diego levantaba una pierna con cuidado. Había metido el pie hasta el tobillo en un montón de excrementos verdosos de animal. Levin retrocedió. Diego se limpió la bota en el tallo de un helecho. Aparentemente, los excrementos se componían de motas claras de heno y una masa verde. La materia, seca y vieja, pesaba poco y se desmenuzaba fácilmente. No desprendía olor. Levin rastreó el suelo hasta dar con el resto de la excreción. Eran heces bien formadas, de unos 12 centímetros de diámetro. Sin duda, procedían de un herbívoro de gran tamaño. Diego guardaba silencio, pero tenía los ojos muy abiertos. Levin movió la cabeza y siguió adelante. En tanto apareciesen solo indicios de herbívoros, no había por qué preocuparse. Al menos, no demasiado. Así todo, acarició la culata de la pistola con los dedos como para darse confianza. Llegaron a un arroyo de márgenes lodosas. Levin se detuvo. Nítidamente marcadas en el barro advirtió unas huellas de 3 dedos, algunas muy grandes. La palma de una mano extendida cabía holgadamente en una de las huellas. Cuando Levin levantó la vista, Diego volvía a santiguarse. En la otra mano sostenía el rifle. Permanecieron inmóviles junto al arroyo, escuchando el suave gorgoteo de la corriente. Un objeto que brillaba en el agua llamó la atención de Levin. Se agachó y lo cogió. Era un fragmento de un tubo de cristal para mayor que un lápiz. Tenía un extremo roto. A un lado se veían aún las marcas de una escala de medición. Comprendió que se trataba de una pipeta como las que se usan en cualquier laboratorio del mundo. Levin la alzó y la miró al trasluz, haciéndola girar entre los dedos. Aquello le extrañó. Una pipeta como aquella implicaba. Levin se giró y de reojo percibió un movimiento. Algo pardo y pequeño se escabullía por el lodo de la orilla, algo del tamaño de una rata. Diego emitió un bufido de sorpresa. El animal desapareció en la espesura. Levin avanzó unos pasos y se puso en cuclillas junto al arroyo.
Examinó el rastro dejado por el minúsculo animal. Las pisadas tenían 3 dedos, igual que las huellas de un ave. Vio otras pisadas, algunas mucho más mayores, de varios centímetros de anchura. Levin ya había visto antes huellas semejantes en senderos como el del río Purgatoire, en Colorado, donde la antigua costa se había fosilizado y las pisadas de los dinosaurios se conservaban en la piedra. Pero las pisadas que tenían ante sus ojos en esos instantes estaban impresas en barro y pertenecían a animales vivos. Aún agachado, Levin oyó un chirrido a su derecha. Miró en esa dirección y observó que los helechos se agitaban ligeramente. Se quedó muy quieto, aguardando. Al cabo de un momento, un pequeño animal asomó entre las hojas. Aparentemente no era mucho mayor que un ratón. Tenía la piel suave y sin pelo, y los grandes ojos situados muy atrás en la cabeza. Era de un color pardo verdoso y emitía un continuo y furioso chirrido, como si pretendiese ahuyentar a Levin, que permanecía inmóvil, sin atreverse siquiera a respirar. Naturalmente reconoció a aquella criatura. Era un musaurio, un pequeño prosaurópodo del Triásico tardío. Solo se habían encontrado esqueletos en Sudamérica. Era uno de los dinosaurios conocidos de menor tamaño. Un dinosaurio, pensó. Si bien aquello confirmaba sus expectativas, no por eso era menos sobrecogedor tener delante a un miembro vivo de los dinosaurios, especialmente uno tan pequeño. Era incapaz de apartar la mirada del animal. Estaba fascinado. Después de tantos años, después de tantos esqueletos polvorientos, por fin un dinosaurio vivo. El diminuto musaurio se aventuró a abandonar la protección del follaje y Levin comprobó que en efecto no era mayor de lo que había pensado en un principio. Medía unos 10 centímetros de longitud y tenía una cola asombrosamente gruesa. En conjunto se asemejaba mucho a un lagarto. Se hallaba sentado sobre las patas traseras en una de las grandes hojas del lecho. Levin advirtió en su caja torácica el rítmico movimiento de la respiración. Agitaba sus pequeños miembros anteriores en dirección a Levin y chirriaba una y otra vez. Despacio, muy despacio, Levin alargó la mano. La criatura volvió a chirriar, pero no huyó. En realidad, por el modo en que ladeaba la cabeza, como suelen hacerlo los animales muy pequeños, parecía sentir curiosidad por la mano que se le acercaba. Cuando los dedos de Levin rozaron la punta de la hoja, el musaurio se irguió sobre las patas traseras, manteniendo el equilibrio con ayuda de la cola, y sin el menor indicio de miedo se posó en la palma de su mano. Tan ligero era que Levin apenas notaba su peso. El musaurio se paseó por la mano y olisqueó los dedos. Levin sonrió embelesado. De pronto, la pequeña criatura, con un silbido de furia, saltó de la mano y desapareció entre las palmeras. Levin parpadeó sin comprender su reacción. Al cabo de un instante le llegó un olor repugnante acompañado de un intenso rumor entre los arbustos. Se oyó un apagado gruñido y de nuevo el rumor. Por un breve instante, Levin recordó que los carnívoros, en libertad, cazaban a orillas de los arroyos, atacando a sus presas mientras bebían, cuando más vulnerables eran. Pero comprendió su error demasiado tarde. Oyó un alarido aterrador y al volverse vio que Diego gritaba desesperadamente mientras algo lo arrastraba hacia los arbustos. Diego forcejeó y las ramas se agitaron con violencia. Levin vio por un momento un enorme pie con una uña curva y corta en el dedo medio. El pie desapareció y los arbustos siguieron agitándose. De repente, el bosque entero estalló en pavorosos rugidos. Levin advirtió de reojo que un gran animal arremetía contra él. Se dio media vuelta y echó a correr, notando la descarga de adrenalina provocada por el miedo, sin saber a dónde ir, consciente solo de que cualquier intento sería inútil.
sintió un brutal zarpazo que le desgarró la mochila y cayó de rodillas en el barro. En ese momento comprendió que, pese a toda su planificación, pese a sus perspicaces deducciones, aquello iba a terminar en tragedia y estaba a punto de morir.